como lo habíamos anunciado ya bastante, vamos a comenzar una nueva serie que el Señor me ha puesto en el corazón hace mucho tiempo compartir y que creo que es una de las cosas que son más importantes que la iglesia debe conocer. El Señor ha sido precioso porque meditando un poco en lo que hemos estudiado los miércoles, creo que el Señor nos ha llevado a una línea. Primeramente el Señor nos permitió compartir acerca de la Trinidad, ¿amén? Porque es la revelación de Dios mismo, conociendo al verdadero Dios, un Dios que se revela en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Después de tú conocer claramente que nuestro Dios es uno en esencia, más trino en persona, comenzamos a meditar un poco en lo que es nuestro Dios, amén. Entonces cada uno de los atributos de Dios, cada uno de los atributos de Dios, precioso. Para mí ha sido bastante edificante. Yo no sé para los hermanos, pero yo pienso que personalmente el Señor a mí me ha aclarado muchas cosas que tenía así como medio nubladas en el corazón. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un zoom en la segunda persona de la Trinidad, en nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos las tres personas, amén. Vimos las características de la esencia y la naturaleza, las cuales comparten las tres personas en los atributos de Dios. Más ahora vamos a entrar en detalle a estudiar acerca de la persona del Señor Jesucristo. La serie que vamos a comenzar se va a llamar Conociendo al Jesús verdadero. Entonces lo que vamos a hacer es perseverar en la doctrina acerca del Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a hacer hoy es una introducción y vamos a ver varios pasajes. Entonces invito a que abra Mateo capítulo 16. Ese es el pasaje que vamos a tener como base de nuestro estudio, porque este pasaje nos revela dos, si lo podemos decir así, de las características o dos de los nombres o dos de los oficios, ¿cómo lo podríamos llamar?, que nos revelan claramente quién es nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, hermanos, el único lugar donde tú vas a encontrar una revelación clara y verdadera del Señor Jesucristo es en la iglesia. Fuera de la iglesia tú vas a escuchar hablar de muchos Jesús, pero que son diferentes al que se encuentra en la Biblia. Entonces la Biblia, la iglesia, es la única contenedora real del verdadero Jesucristo. Porque tú te encuentras con un mormón y te presenta a otro Jesucristo, con otro evangelio. Tú te encuentras a un testigo de Jehová y te presenta a otro Jesucristo. Tú hablas con un gnóstico y te habla de Jesucristo, pero no es el Jesucristo de la Biblia. Tú hablas con un judío y te habla terriblemente del Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Entonces vamos a ir a las Escrituras para conocer realmente lo que la Escritura nos dice del Señor Jesús. Sin el Señor Jesús no hay cristianismo. Sin el Señor Jesús no hay iglesia. Sin el Señor Jesucristo no hay salvación, no hay nada verdadero, no hay nada eterno, porque todas las cosas el Padre se las entregó a su Hijo y nos las ha dado por su Hijo. Entonces vamos a ver hoy en la introducción lo importante y lo necesario que es para la iglesia verdadera perseverar en la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces tenemos Mateo capítulo 16, verso 13 hasta el 20. Vamos a ver una experiencia que el Señor tuvo con sus discípulos donde vemos claramente este asunto. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mira la pregunta que el Señor le hace a los discípulos. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? ¿Qué piensan ustedes de Jesús? ¿Qué dice la gente acerca de Jesús? Porque hoy en día
hay cosas que están bastante de moda. Está de moda el Código de Da Vinci, ¿lo han leído? ¿Sí han escuchado? Está de moda el Caballo de Troya, ¿sí? Está de moda el Evangelio de Judas, el Evangelio de no sé qué, el Evangelio de no sé qué. Y todos estos escritos y todos estos libros nos presentan a un Jesús. Pero lo que nosotros debemos meditar es si ese Jesús es el Jesús que está revelado en las Escrituras o si es otro Jesús. Esa es una cuestión, hermanos, en la que nosotros debemos meditar y debemos perseverar. No hay nada más importante para la iglesia que conocer al Señor Jesucristo. No hay nada más importante. Por eso esta serie, hermanos, venía hacía mucho tiempo orándole y pidiendo al Señor para que pudiéramos llegar a este punto, a compartir estas enseñanzas. Tú tal vez vives tu vida y estás muy envuelto en ti mismo y tú no te has dado tal vez cuenta del conflicto que existe en contra de una sola cosa: el Señor Jesucristo. Satanás no le interesa quitar la alabanza, no le interesa quitar los diezmos, Satanás no le interesa quitar muchas doctrinas, porque hay muchas doctrinas que son, si lo podemos decir, discutibles, que no son fundamentales. Pero si Satanás puede atentar contra la persona del Señor Jesucristo, nos ha quitado todo lo que es verdadero. Por eso no hay nada más triste hoy en día que ver un cristianismo sin Cristo. Un cristianismo que no conoce a Jesús, que no persevera en la doctrina de Jesús. Miren, hermanos, nosotros hemos vuelto el cristianismo algo muy emocional. ¿Qué es eso? Tú comienzas a hablar con un cristiano y él comienza a hablar: sí, yo tuve una experiencia con Dios y estaba triste y oré y comenzó a cambiar algo y me sentí paz y sentí gozo. O tú encuentras personas que dicen: yo creo en Dios, y cuando pongo a ese cantante cristiano, cómo me trae paz, cómo me trae alegría. Y casi todas las experiencias de los cristianos son emocionales y casi ninguna está relacionada con la persona del Señor Jesús. Yo quisiera invitar a cada uno de los cristianos que tiene una experiencia como la que quiera describir con el Señor, a que le predique a un judío, a ver si el judío va a recibir el testimonio de esa persona, solo porque cambió de estado emocional. O que le predique a un musulmán, o que le predique a un testigo de Jehová, a ver si con su experiencia emocional él va a poder convencer a la otra persona. Miren, hermanos, muchos cristianos, entre comillas, dicen conocer al Señor, pero su conocimiento no pasa de una experiencia emocional, y esa no es una fe verdadera. La fe verdadera que Dios revela en las Escrituras es a través del conocimiento del Señor Jesús. Por eso esta serie que vamos a comenzar es tan importante, porque aquí comenzamos a ver si nosotros estamos fundamentados en la revelación dada en las Escrituras del Señor Jesús, o simplemente estamos viviendo una vida religiosa y superficial. Los religiosos, miren, hermanos, hay cristianos que dicen: yo oro, la monja ora, el testigo de Jehová ora, el musulmán ora. Yo creo en Dios, el testigo de Jehová cree en Dios, el musulmán cree en Dios, el hindú le dice a una vaca a Dios. ¿Cómo haces para diferenciar lo verdadero de lo falso? ¿Cómo haces para darte cuenta que tu vida realmente tiene una relación directa y verdadera con Dios? Solo a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, Satanás puede quitar al Hijo de Dios, y lo ha hecho tristemente, pero, hermanos, Él suple esa necesidad espiritual que nosotros tenemos con asuntos religiosos. Y la única manera de saber si estamos en la verdad es conociendo a Jesús,
pero al Jesús verdadero, al Jesús revelado por las Escrituras. Miren, hermanos, el Señor le dice a los discípulos, ¿qué dice la gente de Jesús? ¿Quién soy yo? Y la gente dice, no, pues mira lo que decían los discípulos. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Estos hombres veían que el pueblo consideraba a Jesús un profeta. Tú vas y hablas con un testigo de Jehová y el testigo de Jehová considera a Jesús un profeta. Tú vas y hablas con el musulmán y el musulmán considera a Jesús uno de los grandes profetas de Dios. Tú vas a los mormones y también creen en el Señor Jesús como un hombre, como un maestro, como un profeta. Pero eso es lo que dice la Biblia únicamente. Necesitamos volver los ojos a las Escrituras y ver lo que las Escrituras dicen del Señor Jesús. Y allí tú vas a comenzar a diferenciar lo verdadero de lo falso. Mira la contradicción. Tú te encuentras, vas a la Universidad Nacional y tú hablas con un muchacho y le dices, oye, ¿tú consideras que Jesús es un maestro? Y aún el mayor de los ateos, el más blasfemo, va a decir, sí, Jesús es un buen maestro, fue un buen hombre, enseñó buenas cosas, enseñó que nos debemos amar los unos a los otros. Él lo considera un buen maestro. Pero mira la contradicción. Si él considerara a Jesús un buen maestro, consideraría las enseñanzas de Jesús como buenas, ¿sí? Y si considerara las enseñanzas de Jesús como buenas, no viviría la vida que vive, porque la enseñanza de Jesús atenta totalmente contra nuestra vida pecaminosa, inmoral, adúltera, rebelde, obstinada, orgullosa, ¿sí? Entonces mira la contradicción. Consideran a Jesús como maestro, pero no se quieren someter a las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque lo pueden poner así como Buda, ponen a Jesús como Buda, o sea, en el mismo lugar, ¿sí? Como otros maestros de la historia de la humanidad. Mas Jesús es solo un maestro, hermanos, un solo profeta. Vamos a mirarlo por las Escrituras. Entonces, Él les dijo, ¿y vosotros? Bueno, el mundo piensa muchas cosas. El mundo puede tener un concepto acerca de Jesús bastante diferente, pero ¿qué piensas tú de Jesús? Miren, es tan importante esto, hermanos, que los discípulos, los apóstoles en la iglesia de Jerusalén perseveraban todos los días con solo una intención. ¿Cuál era la intención de los apóstoles? Predicar a Jesucristo. Todos los días predicaban a Jesucristo. Y ellos le dijeron, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, este va a ser todo nuestro estudio, hermano. En estas dos frases vamos a meditar estos siguientes miércoles. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira que Pedro no solo vio al Señor como un profeta, no solo vio al Señor como un maestro, sino lo vio como el Mesías, el Cristo. Y tú no sabes cuánto peso tiene esto para un judío. Tú lees los evangelios y ellos tenían la expectativa, solo había una expectativa en el corazón de ellos, la manifestación del Mesías prometido. Aún tú vas y comienzas a leer lo que dicen los judíos ortodoxos hoy y solo hay algo que les angustia a ellos, la manifestación del Mesías. Para ellos Jesús no es el Cristo. Para ellos Jesús es un gran mentiroso, uno de los grandes blasfemos de la historia de la humanidad para los judíos.
pero para nosotros es el Cristo. Entonces vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con esta frase. ¿Quién es el Cristo? ¿De dónde venía el Cristo? ¿Cuáles son las profecías que nos hablan del Mesías? ¿Qué venía a ser el Mesías? ¿Cuáles eran las evidencias del verdadero Mesías? Porque también la Biblia habla de que va a venir uno que se va a poner en el lugar del Cristo, ¿sí? El Anticristo. Y aún el Señor prometió que en los últimos tiempos habrían que muchos falsos cristos. Y la otra frase es el Hijo del Dios viviente. Entonces, en esas dos frases vamos a meditar los siguientes miércoles, porque la verdadera revelación de la persona del Señor Jesucristo está contenida en estas dos frases. Estas dos frases hacen la diferencia de lo verdadero, del verdadero Jesús, a los Jesús falsos que Satanás ha inventado a través de la historia de la iglesia. ¿Sí sabían que hay muchos Jesús falsos y que detrás de eso hay una serpiente? Ahorita lo vamos a leer por la Biblia. Amén. Entonces, hermanos, miren las palabras que el Señor le dice a Pedro después de que responde. Dice, entonces le respondió Jesús: bienaventurado Simón. Miren, hermanos, ya comenzamos a ver algunos principios sobre los cuales vamos a perseverar. Primero, el conocimiento del Señor Jesucristo lo debemos ver, recibir y guardar según lo que el mismo Padre ha enseñado. No debemos ir a otras fuentes, sino a las mismas palabras que el Padre ha revelado acerca de su Hijo. La manera como el Padre habla del Hijo, porque muchos hoy en día hablan en contra del Hijo, queriendo honrar, entre comillas, al Padre. Pero es el mismo Padre que a través de las Escrituras nos habla y nos revela a su Hijo Jesucristo. Era el mismo Padre el que estaba poniendo en el corazón de Pedro, estas palabras. El Señor por el Espíritu le estaba diciendo a Pedro: Pedro, este que tú ves. Pedro llevaba 3 años caminando con el Señor Jesucristo, y a través de todas las experiencias y todo lo que Pedro estaba viendo en el Señor Jesús, había una voz que le retumbaba en su corazón y le decía: Pedro, ¿si ves a este? Este no es un hombre normal, este es mi hijo Pedro. Y Pedro, este es el Mesías prometido a Israel. Cuando Jesús preguntó, ¿ustedes creen que eso salió de un momento a otro? Era el caminar de Pedro todo este tiempo con el Señor Jesús que le había permitido abrir los ojos y contemplar quién era el Hijo de Dios. Miren, hermanos, la revelación siempre es progresiva, nunca es de la noche a la mañana, ¿sí? El Señor necesita caminar y caminar con nosotros, y en la medida que vamos caminando con Él, Él nos va ampliando la vista. En la medida que nos sentamos a los pies de Jesús, la palabra comienza a abrirnos los ojos. Miren, no hay nada más triste, y esto lo decía el domingo con los hermanos en Sogamos. La iglesia se ha vuelto, si lo podemos decir, la iglesia se ha vuelto un jardín infantil. ¿Por qué un jardín infantil? Los cristianos quieren llegar a la iglesia y encontrar personas que a todas les estén limpiando el popó y a todas les estén dando el tetero. ¿Ve? ¿Está sufriendo? ¿Está pasando por esto? Nadie lo quiere, nadie lo ama, nadie lo consiente. Pero la iglesia no es eso. La iglesia es el lugar donde el Señor Jesucristo es predicado y donde los hombres pecadores se les abren los ojos por la
la luz de la palabra y del evangelio. Y en la medida que el hombre pecador caído comienza a conocer a Jesucristo, comienza a experimentar a Jesucristo, todo lo que él necesita es suplido por la palabra de Dios en la medida que él conoce a Jesús. Pero ya no predicamos a Jesús, sino nos volvemos personas que estamos a toda hora diciéndole al hermano: ay, hermano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué estás viviendo? Cuéntame tus experiencias. Eso no le va a ayudar al hermano ni decirle ni esto. La única manera que las personas puedan vivir una vida cristiana firme, fuerte, sólida, es que conozcan a Jesucristo y que pongan toda su fe en Jesucristo. Una persona nunca va a avanzar si se acostumbra desde recién convertido a que todo gire en torno a ella. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás pasando? ¿No estás pasando? La vida cristiana no gira en torno a nosotros mismos. La vida cristiana gira en torno ¿a quién? A Cristo. Y la única manera que los cristianos puedan afirmarse y arraigarse en Cristo es que se les predique al mismo Señor Jesús. Y que ellos, en la medida que van caminando, le vayan conociendo. Miren, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de él. La gracia es todo lo que necesitamos, hermanos. Y esa gracia nos llena, nos suple y nos da la capacidad de ¿qué? De vivir una vida verdadera en Él. Pero lo más triste en estos tiempos es encontrar lugares cristianos donde los mismos cristianos ya no tienen interés por la palabra de Dios. No quieren conocer la palabra, no quieren perseverar en la palabra. Y si Satanás quita la doctrina de Jesucristo de la iglesia, no tenemos nada. Hoy la mayoría de cristianos, hermanos, se parecen un poco al sueño que tuvo Faraón en el tiempo de José. Vacas flacas, raquíticas, que tú las ves y dices: Señor, ¿qué está pasando? ¿Y por qué hay tanta sequedad espiritual, tanta desnutrición espiritual? Porque hay muy poca predicación del Señor Jesús. Nosotros necesitamos es ver a Jesús, hermanos, permanecer en Él, conocerle a Él. No son las circunstancias que vivimos las que nos tambalean, las que suben nuestros ánimos y los bajan. Es el poco conocimiento que tenemos de Él. Esa es la característica de un cristianismo tibio que vivimos hoy en día, que no se conoce al Señor. Mira, la mayoría de personas se conforman con escuchar unas canciones acerca de Jesús y unos pocos versos, pero pocos están dispuestos a sentarse a los pies de Él y escuchar las palabras que Él dio por sus apóstoles en las Escrituras. Mira lo que dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay un negocio en el cual el Padre está involucrado, porque ese negocio está relacionado con su voluntad eterna, y es reunir todas las cosas en Cristo. Miren, hermanos, se lo digo con todo el temor delante de Dios: a Dios no le interesa otro negocio fuera de ese. Señor, que esto y esto en mi vida, Señor, que esto y esto y esto en mi vida. Miren, Dios trabaja únicamente conforme a este propósito: reunir las cosas en Cristo. Si tus planes están relacionados con eso, Dios se va a involucrar contigo. Si tu voluntad no es llevar todas las cosas a Cristo, estás en contra de la voluntad de Dios. Y te digo,
vas a sufrir mucho hasta que el Señor no te encamine en su voluntad. Vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto hasta que tú no te conformes a lo que Dios se ha propuesto hacer en su corazón, que es reunir todas las cosas en Cristo. Vas a murmurar, te vas a quejar como los israelitas en el desierto, solo hasta cuando tu vida está centrada, mirando a Jesús, buscando a Jesús, trabajando por Jesús, buscando la gloria de Jesús en todas las cosas. Allí tú vas a ver la verdadera bendición, que es andar con Él, vivir para Él. Vas a ver la mano del Padre ayudándote en todas las cosas, porque ese es el negocio del Padre. Las demás cosas, hermano, Dios las va a romper. Ahorita lo vamos a leer un poco. Y dice, y yo también te digo, cuando una persona conoce al Señor Jesucristo, le he revelado al Señor Jesucristo, Él comienza a ser parte de este gran propósito. Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Miren que el fundamento, la roca sobre la cual el mismo Padre va a edificar la iglesia, es su propio Hijo. ¿No? Esta interpretación de que Pedro es la roca es una terrible interpretación que el catolicismo romano le ha dado a este pasaje para justificar el papado, ¿no? Como dicen que el Papa es el sucesor de Pedro, pero es una terrible interpretación. Ahorita lo vamos a ver en las mismas palabras de Pedro. Entonces, miren, hermanos, Dios es un Dios sabio. Y lo que Él enseña para nosotros está sustentado en Él mismo. Cuando Él dice que un hombre sabio edificó su casa sobre la roca, ¿sí se acuerdan en Mateo 7? ¿De quién está hablando, hermanos? De Él mismo. Cuando Él quiso tener un pueblo para sí, escogió que ese pueblo fuera fundamentado en su Hijo Jesucristo. Y ahora, hermano, nos manda a nosotros a participar de esa edificación, no en nosotros, sino sobre su Hijo Jesucristo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos. Mira que esto es algo exclusivo, hermanos, de la iglesia. Que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Varias veces el Señor manda a sus discípulos guardar silencio de esto. Ya después se lo manda a predicar a toda tribu, lengua y nación. Vamos a leer un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2, donde Pedro nos habla de la roca y de la interpretación de la roca, que es el mismo Señor Jesucristo. Y Pedro nos muestra algunos asuntos importantes sobre lo que vamos a compartir a manera de introducción. Acuérdense que hoy estamos apenas en la introducción, amén. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 8. Dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces Pedro comienza a hablar del Señor Jesucristo. Mira lo que Pedro dice. Acuérdense que Pedro fue uno de los discípulos más cercanos al Señor Jesús. Estuvo en todo su ministerio, estuvo en toda su vida terrenal pública, escuchó la misma voz del Padre, vio la transfiguración del Hijo en el monte. No hay nadie más confiable, hermanos, para escuchar que una persona que ha andado con el mismo Señor. Ustedes sí sabían que la mayoría de evangelios apócrifos que hoy en día son tan famosos fueron escritos más o menos 200, 300, hasta 400 años después
después del Señor Jesucristo por personas que no estuvieron cerca, personas que no le conocieron porque era imposible, personas que ni siquiera escribieron en el idioma de Jesús, personas que vivían geográficamente lejos de donde vivía el Señor Jesús, de donde estuvo el ministerio del Señor Jesús. Esas son evidencias que comienzan a mostrarnos cuán desconfiables son esos libros. Por eso la mayoría de estudiosos serios de la Biblia no le presta cuidado a esas cosas. Los que le prestan cuidado a esas cosas son ingenuos. ¿Por qué? Porque no conocen ni siquiera la historia. Pero si hay alguien confiable al que le podamos creer las palabras, fueron aquellos discípulos que caminaron con el Señor. Aquellos que Él les delegó sus asuntos con confianza. Aquellos que Él preparó para el ministerio. ¿Amén? O sea, las personas que debemos ponerle cuidado son a los apóstoles. No aquellos que se levantan hoy en día diciendo cualquier cantidad de barbaridades acerca del Señor Jesús. Muchos de estos hombres que hoy en día están hablando de Jesús cuentan sus biografías, como este JJ Benítez, el del caballo de Troya, que es un espiritista, que es medium, que ha tenido experiencias con ovnis y cree en todos esos asuntos, que aún dice que sus libros de novela, porque son novelas, o sea, es ficción, fueron escritos bajo la influencia de espíritus. ¿Cómo puede la gente confiar y comparar un libro como el caballo de Troya con la Biblia? Yo he escuchado personas que dicen ser cristianas que el libro de Troya les parece un libro muy bueno. Qué cosa, ¿no? Entonces mira cómo Pedro habla al Señor. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hay hombres, hermanos, que diciendo ser cristianos no les interesa el Señor Jesús, pero para Dios esto es algo que precioso, de valor, hermanos. ¿Tú sabes cuándo algo es de valor para una persona? Cuando ella habla constantemente de eso. ¿Sí? ¿Tú no has encontrado que el buen esposo siempre está hablando de su esposa? ¿Sí? Cuando tú amas algo, siempre estás hablando de él. El hombre que ama al Señor Jesucristo no debe tener otro asunto en su boca, sino al mismo Señor. Pablo decía, miren hermanos, decía en Gálatas 1, decía que le agradó al Padre revelar a su Hijo Jesucristo en mí, ¿sí? Y me apartó desde el vientre de mi madre con un solo objetivo, para que le predicase. Ese es el llamamiento de nosotros, hablar de Jesucristo. Hoy los cristianos te acerca una persona y, que tengo problemas, que esto y esto, y tú le dices, no, pues mira. Y el cristiano comienza a aconsejarlo, y comienza a aconsejarlo, y comienza a aconsejarlo. Y muchas veces en su consejo nunca está el Señor Jesús. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? No, mira, deja de hacer esto, hace esto, ora, hace esto. ¿Y dónde está Jesucristo, hermanos? Sin Jesucristo no hay nada. Somos tan ilógicos que a veces le decimos, ¿quieres que ore por ti? No le has predicado el Evangelio, pero si quieres que ores por ti. Qué contradicción, hermano. Hoy tenemos un cristianismo sin Cristo. Eso es terriblemente contradictorio. Yo les podría preguntar a la mayoría de los que están acá, ¿qué significa tú eres el Hijo de Dios? O a la mayoría de cristianos. Y la respuesta no pasaría de 5 palabras. Pero cuando tú vas por las Escrituras, no hay un asunto más importante que este. Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú no conoces a Dios. Yo creo que es el Hijo de Dios. ¿Qué significa? Porque hoy en día tú encuentras predicadores que les están diciendo a los hermanos, como les hemos dicho varias veces, ¿no?
que somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios podemos hacer todas las cosas. Somos dioses. Entonces no diferencian cuando la Biblia dice del Hijo como el unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? ¿Qué quiere decir primogénito? ¿Qué quiere decir yo te he engendrado hoy? Como dice el Salmo. Todas esas cosas las vamos a entrar a meditar. Bueno, vamos, hasta ahora estamos comenzando. Y dice: vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Otra vez vuelvo a decir: escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro comienza a mostrarnos dos aspectos, hermanos. Uno, Cristo es la piedra escogida y preciosa para el Padre y para los que en Él creen. Pero así como Cristo es la piedra preciosa y escogida, Cristo también es la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo, ¿para quiénes? Para los edificadores que la desecharon. Entonces vamos a comenzar a hablar algo que es fundamental en la serie que vamos a tomar, hermanos. Uno, Cristo, para el que cree, es la base total de su fe. Pero para el que no cree, es el escándalo más grande. Para unos Cristo es lo más precioso, para otros Él es vil y menospreciable. Para unos es la salvación eterna en Él, para otros, por causa de haberle desechado, Él va a ser el juez y la causa del juicio de Dios. Para unos es el lugar donde se debe perseverar y confiar. Para otros es aquel digno de menosprecio y en el tiempo del Señor Jesús de muerte. Para unos el Señor Jesús era la persona más digna de adoración. Para otros fue aquel que escupieron en la cruz. Para unos era Dios, para otros era el príncipe de las tinieblas. Le dijeron un día Belcebú. ¿Sí? Para unos era el Mesías prometido, para otros el más grande impostor. Para ti, ¿quién es Jesús? Para unos la razón de vida, por Él y por su causa murieron. Para otros la razón de su persecución. ¿Sí? Este mismo Jesús, no otro. Este mismo Jesús va a llevar a muchos hijos a la gloria. Este mismo Jesús va a condenar a muchos. Todo, hermanos. El Señor Jesús dijo un día: el que no está conmigo, está contra mí. El que conoce al verdadero Jesús, camina a Él, conoce la verdad. El que niega al verdadero Jesús, está contra Él.
Si ves lo importante que es este asunto, hermanos. Y tú miras que hoy en día hay muchos lugares que se dicen ser cristianos y están en contra de la verdadera revelación acerca de Jesús. Por eso la iglesia debe profundizar y poner su base sobre el mismo Señor Jesús. Sigamos leyendo. Mira, hermanos, esto fue algo que el Señor le dijo a María cuando el Señor estaba naciendo. Lucas capítulo 2, versículo 34. Dice: y los bendijo Simeón. Acuérdense que María está con José presentando al Señor en el templo. Y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. El que está con él y en él y por la fe, este está para ser llevado a la gloria. El que está en contra de Jesús está puesto para caída, para juicio, para condenación. ¿Por qué? Porque la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Y cuál era esa luz verdadera que alumbra a todo hombre? El mismo Señor Jesús. Y Él era la vida de los hombres, dice Juan. Este Jesús que es precioso y que es salvación para nosotros, para muchos hermanos, va a ser la piedra que va a caer sobre ellos y los va a desmenuzar. Ese Jesús, hermanos, con el que muchos de nosotros nos sentaremos a reinar, va a ser el mismo que va a destruir las naciones en su ira. ¿Qué cosa? Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos perseverar en Él. Poner los ojos en Él. Quitarnos el peso y el pecado que nos asedia y poner nuestros ojos en Jesús. Miren, hermanos, Pedro dijo en el versículo que estábamos leyendo ahorita, dice: porque tropiezan en la palabra. Cuando tú no te sometes a la palabra de Dios, a lo que la Biblia enseña, fácilmente, ¿qué pasa con ella misma? Te tropiezas. ¿Usted no les asombra que la mayoría de sectas y herejías y errores, muchas de ellas usan la misma palabra? ¿No les asombra que tú vas a hablar con un mormón? A veces hasta el mormón te vuelve a la Biblia, no va al libro de los mormones, sino va a la Biblia. O con un testigo, con un musulmán o con un judío, y usan partes de las escrituras para atentar contra la misma persona del Señor Jesús. Como dijo un hermano, Satanás no es más mentiroso cuando usa y tergiversa las escrituras. Cuando usa las escrituras fuera de contexto, cuando aísla un pasaje de las escrituras de toda la suma de la verdad. Y nosotros debemos conocer las escrituras, pero no como algo intelectual, no como para llenarnos de un conocimiento superficial, sino para ir al mismo Señor Jesús. Mira cómo el Señor les decía a los judíos, ahí en Juan capítulo 5, versículo 37. Juan 5:37. La persona que no conoce la escritura y no es docta en las escrituras y no persevera en las escrituras, no se deja disipular por la palabra, es una persona que fácilmente ¿qué? Va a ser engañada. Miren la característica de la apostasía que el Señor anunció que iba a venir en los últimos tiempos. Iba a surgir porque los que
entre comillas son cristianos, iban a tener comezón de oír la palabra. Ya a los hermanos no les gusta oír la palabra, ya los hermanos no se reúnen a escuchar la palabra. Un hermano le dije, hace poco me encontré un hermano y le dije, hermano, nos estamos reuniendo 3 días en la semana a escuchar la palabra. Y yo creí que él se iba a alegrar y me miró así como serio y me dijo, hermano, no es suficiente. ¿Cómo que los 3 días, hermano? Y me dijo, ¿sabes qué? La iglesia de Jerusalén se reunía todos los días a escuchar la palabra. Y muchos de ellos, cuando vinieron las pruebas, se apartaron. ¿Tú crees que un cristianismo de domingo es suficiente, hermano? ¿Por qué el cristianismo se ha vuelto un cristianismo de domingo? Porque a los hermanos ya no les interesa la palabra. Tienen comezón de oír la palabra. No les gusta, no les agrada, no les sacan el tiempo necesario para escuchar la palabra. ¿Y qué pasa cuando los hombres no escuchan la palabra? El Señor, cuando las personas no aman la verdad, no perseveran en la verdad, no buscan la verdad, les envía el engaño. Y se amontonan falsos maestros. ¿Por qué? Porque ya a los cristianos no les gusta escuchar las palabras de Dios. Los cristianos hoy en día no son víctimas de los falsos maestros. Ellos mismos, con su corazón apóstata, idólatra, que ama cualquier otra cosa más que al Señor Jesús, atraen para sí mismos falsos maestros. No son víctimas. Porque el que ama al Señor y lee las Escrituras se va a dar cuenta por las mismas Escrituras cuando le están diciendo la verdad y cuando no le están diciendo la verdad. Pero como a ellos no les gusta la palabra, como ellos no perseveran en la palabra, fácilmente son expuestos al error. Tú no has escuchado casos de, ay, yo me reunía con tal hermano y mira que lo vi se está reuniendo creciendo en gracia. ¿Cómo una persona que dice ser cristiana termina siendo adventista, termina siendo mormón, termina siendo testigo de Jehová, termina cayendo en desgracia? ¿Cómo? Porque no amó la Escritura. Porque se cumple lo que el Señor le dijo a los judíos en su tiempo. Este pueblo me habla de labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque el que me ama, ¿qué hace? Mi palabra guardará. Y yo le amaré y vendré a él y me le manifestaré. Pero el que no me ama, hermanos, el que no me busca, dice el Señor, ustedes no me reciben a mí, que vengo en el nombre del Padre, pero a otros recibirán que vienen en su propio nombre. Nosotros, hermanos, con el temor de Dios, debemos tener cuidado. Y ese cuidado solo se va a hallar cuando vamos a la palabra. En estos días hablábamos con unos hermanos muy queridos. Entonces comenzamos a hablar de unos temas bien difíciles. Entonces surgió el tema de muchos cantantes cristianos que hoy están hablando unas cantidad de cosas raras. Y uno de los hermanos decía, a mí no me parece, y a mí no me parece, y comenzó a opinar. Entonces le decíamos al hermano, no es lo que a ti te parece ni lo que a mí me parece. Es lo que dice la Escritura. Nosotros debemos conformarnos no a nuestra prudencia, sino ¿a qué? A lo que dice la Escritura. Y la única manera que nos conformemos a la Escritura es que por medio de la predicación constante de la palabra, que nuestra mente vaya siendo transformada. Ustedes no han tenido la experiencia de que muchas veces han hecho cosas terribles y a sus ojos no le parece terrible, hasta que un día el Señor levanta a alguien que te habla la palabra y tú por la palabra comienzas a darte cuenta que llevaba años obrando en contra de la voluntad del agrado del Señor. ¿Cuándo te diste cuenta? Cuando estuviste expuesto a la luz de la palabra. El cristiano que no está expuesto constantemente a la luz de la palabra, fácilmente se engaña en su corazón a sí mismo. ¿Qué les parece eso? ¿No les parece verdad? Dice 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Pedro escuchó ese testimonio. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, le decía el Señor a los judíos. Ni tenéis, mira la característica de aquellos que resisten y se rebelan contra el Señor Jesucristo. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. O sea, como Pablo le decía a los creyentes, la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Mira el mandamiento del Señor, el llamado del Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que en estos días vamos a comenzar, hermanos, ¿a qué? A escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras son las que nos revelan al Jesús verdadero. Las Escrituras inspiradas por Dios, las Escrituras que han sido el gran regalo y tesoro a la iglesia. Miren, hermanos, ustedes no saben cuántos santos han muerto para que nosotros podamos hoy tener una Biblia en nuestro idioma. Y lo mínimo que podemos hacer en honor a la verdad, en honor al Señor Jesucristo y en honor a todos aquellos santos que se sacrificaron para que nosotros pudiéramos tener un libro como este, tan precioso, tan útil, tan certero, tan inerrante, es perseverar en él juntos para conocer al Señor. Porque en ese libro está escondido el mismo Señor. Ahí es donde tú comienzas a entender qué era lo que decía Pedro cuando decía, este es el Cristo. Ahí es cuando tú vas a las Escrituras que comienzas a entender que ese es aquel asunto del Hijo de Dios. Y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 11. Si lo buscan rápido, lo leemos. Si no, se los digo porque es un pasaje bastante conocido. Primera a los Corintios capítulo 3 verso 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es ¿quién? El Señor Jesús. Él es la roca. Pero hermanos, cuando pensemos en una roca, a veces los hermanos se piensan en una piedrita, ¿no? Ustedes han visto esas rocas grandes de los ríos, que viene el agua y pues, no le hace nada porque son grandísimas. ¿Sí las han visto, hermanos? Imaginen una roca así. Cristo es capaz de sostener toda la obra de Dios sobre sus hombros. Todo lo que hizo Dios ha determinado que recaiga sobre los hombros del Señor Jesús. Mira cómo lo dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Miren, ya estamos encontrando varias herramientas para conocer al Señor Jesucristo. La primera, sobre las cuales vamos a perseverar los siguientes miércoles. Uno, el testimonio del Padre, ¿sí? Otro, el testimonio de las Escrituras, comenzando desde el Antiguo Testamento. Y ahora el testimonio de ¿quién? De los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Siendo la principal piedra, el ángulo, Jesucristo mismo. En las Escrituras, en el testimonio del Padre, en el testimonio de los profetas, en el testimonio de los apóstoles, es y siempre nos debe llevar a conocer al Hijo. Más adelante, segunda a los Corintios capítulo 11 versículo 3. Mira cómo Pablo habla de un gran peligro, que realmente este es el peligro por el cual creo que el Señor nos va a permitir compartir esta serie. Vamos a coger, ustedes han visto cuando se levanta una serpiente y la cogen a garrotazos, ¿hasta qué? Hasta que la matan.
Si el Señor nos permite, vamos a coger a garrotazos todas las serpientes que se han levantado para engañar al pueblo de Dios, o por lo menos las más conocidas. Cuando comencemos a predicar al Señor Jesucristo, tú vas a comenzar a distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y la palabra de Dios es como una espada, hermano, que va cortando y cortando cabezas cuando estas son de la serpiente. ¿Lo tienen? Según de los Corintios 11:3. ¿Lo tienen? Dice: pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo veía la iglesia como aquella mujer, Eva, así todos conocemos la historia de Eva. Mira que cuando tú miras la historia de Adán y Eva, tú comienzas a ver algo. Primero, el Señor ya les había dicho algo por la palabra a Adán y a Eva, ¿sí? No coman, porque si ustedes comen de este árbol, ¿qué? Morirán. Esa era la palabra del Señor para ellos. La palabra del Señor Jesucristo debía pesar en ese corazón, en el corazón de Eva y de Adán. Pero Eva comenzó a ¿qué? A tener una conversación con la serpiente. Y la serpiente astutamente ¿qué? La engañó. Ustedes no se dan cuenta que la gran mayoría de personas que están en el error están convencidas de que están en la verdad. ¿Por qué? Porque la serpiente astutamente ¿qué? Les ha engañado los sentidos. Entonces, hermano, una de las maneras como la serpiente engaña y extravía los sentidos de los creyentes acerca de la sinceridad, Cristo dice, mira cómo lo dice Pablo: porque si viene alguno predicando, hasta ahí todo parece bien, ¿a quién? A otro Jesús que el que os hemos predicado. Esa es la manera como la serpiente extravía nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo, trayendo otro Jesús, predicándonos otro Jesús. Y si nosotros en ingenuidad o por falta de conocimiento de la verdad prestamos los oídos a esto, fácilmente vamos a ser seducidos por el engaño. Hay una serpiente por allá donde es la familia de mi esposa. Hay una serpiente que son muy grandes, que son tan grandes que son como troncos. ¿Sí? El güiro. Y dice que la gente puede llegar a sentarse sobre la serpiente y no darse cuenta. Así es el engaño de Satanás. Tan astuto y tan camuflable que tú pareces que te puedes estar acercando a algo que es cristiano y tiene apariencia de cristiano. Un día, hace poquito, un testigo de Jehová me dijo, le dije, es que nosotros los cristianos, yo le dije a él, y él se paró y me dijo, ¿cómo así que nosotros los cristianos y nosotros los testigos de Jehová también somos cristianos? Yo me quedé mirándolo. Y tú vas a las personerías jurídicas y es iglesia cristiana. ¿Cómo diferencias lo que es cristiano y lo que no es cristiano? Entonces la serpiente es tan grande que la gente se puede sentar en ella. Y dice que esta serpiente comienza a sacar un aroma, hermanos. Un aroma, y la gente no se da cuenta y en un momento comienza a dormirse. Y mira lo terrible, se está quedando dormido y no se dan cuenta, porque una de las cosas más terribles de la religión es que comienza a envolver a las personas bajo un velo y un yugo,
y no se dan cuenta. Cuando la persona se ha dormido, ¿sabe qué hace la serpiente? La comienza a enrollar y a enrollar y a enrollar. Cuando se da cuenta, se la traga todita. Así es la persona que no conoce al Señor. Fácilmente la serpiente lo engaña. Miren, por eso el Señor le decía a los que habían creído en Él. ¿Qué les decía el Señor a los que habían creído en Él? Si ustedes permanecen en mi palabra los hará libres. ¿Sí se acuerdan de este pasaje? La única manera de ser libres del engaño, de la astucia de la serpiente, es conociendo al verdadero Jesús. Cosa que cuando tú escuches la simple insinuación blasfema de la serpiente queriendo te presentar a otro Jesús, tú inmediatamente levantas la guardia y tú dices, esto es blasfemia. Ese no es el Jesús de la Biblia. Ese no es el Jesús que el Padre envió. Ese no es el Jesús que el Espíritu reveló por los apóstoles y por los profetas. Ese no es el que está anunciado desde el Antiguo Testamento. Eso es una herejía. Y nosotros tenemos que discernir, y para poder discernir tenemos que ejercitar nuestros sentidos. Y la única manera que podemos ejercitar los sentidos es a través de las Escrituras. Dice Pablo, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Personas que después de haber aceptado la verdad, después de haber conocido al Señor, haber hasta nacido de nuevo, se comienzan a dejar llevar por espíritus de error. Usted se sorprenderá que casi todos los grandes herejes de la historia de la iglesia vienen de raíces cristianas. ¿En qué momento se extraviaron? Cuando se dejaron seducir por la serpiente. Para terminar, vamos a compartir dos asuntos, son muchos, pero como solo es una introducción, dos asuntos que están íntimamente relacionados con la revelación del Señor. Vamos a ver varios pasajes, pero el primer asunto es este, hermanos. Nadie puede conocer al verdadero Dios revelado por las Escrituras, sino solo a través de la persona del Señor Jesucristo. Porque hay personas que te dicen, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, ¿sí? Hay otros que dicen, como estamos en la época del relativismo, dicen, todos los caminos conducen a Dios, el Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros, y el mismo Dios de ellos es el mismo Dios. Mentira. Nadie puede conocer a Dios sino solo a través de su Hijo. Mira esta frase, ponle cuidado. Toda doctrina, religión, filosofía o pensamiento humano que no se sujete a esto es la simple manifestación de la serpiente, escupiendo su venenosa mentira y cauterizando la mente de los hombres para que no lleguen al conocimiento de la verdad. Todas las religiones, hermanos, que no están centradas y no llevan a las personas a conocer a Jesús verdaderamente, son simplemente la obra de Satanás para desviar la mente de los ingenuos, haciéndoles creer que están en la verdad. Muchas personas hoy en día religiosamente son capaces de ir a inmolarse, a matarse, creyendo que están siguiendo al Dios verdadero, cuando el Dios verdadero solo se ha revelado a través de su Hijo. Pero ellos creen seguir a Dios. Pero si la persona no conoce a Jesús, no conoce a Dios. Varios pasajes, hermano. No sé si usted los quiere buscar o se los leo y más bien anota la cita y lo busca usted. Pero si lo vamos a buscar, vamos a buscarlo rápido. Amén. Segunda de Juan,
capítulo 1, versículo 9 al 11. Acuérdense, hermanos, que la apostasía es cuando personas que tal vez han sido creyentes que se desvían y se extravían. Juan comienza a hablarnos de esto. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Miren, hermanos, la única manera en que tú eres guardado en la sincera fidelidad a Cristo es perseverando en la doctrina de Cristo. O sea, ¿qué es perseverar? Es ocuparse en algo que constantemente. Tú no puedes bajar la guardia, porque si bajas la guardia, ese momento la serpiente lo va a aprovechar. Tú puedes creer que la iglesia de Jerusalén, de la cual hablábamos ahorita, que se ocupaban todos los días en perseverar en la doctrina de Jesucristo, pasados los años, viniendo las pruebas, muchos de ellos volvían al templo, volvían a sacrificar animales. Por eso la epístola a los hebreos le dice: hermano, es que usted no sabe, le dice el autor a los... es que están pisoteando la sangre de Cristo. ¿Cómo una persona, después de haber visto el sacrificio de Cristo, vuelve a antiguas obras muertas? Porque mira, hermano, la vida cristiana es como andar en cicla. Si tú estás pedaleando, vas avanzando. Si tú te quedas quieto, inmediatamente te caes. ¿Sí? Así es la cicla. Tú no puedes tener puntos así que estar así, no. Tienes que caerte. Así es la vida cristiana. O tú perseveras y recoges con el Señor, o tú desparramas. ¿Sí? No hay punto intermedio. Y no perseverar en la doctrina de Cristo, mira lo que decíamos, no tiene a Dios. Cuando tú te encuentres con una persona que te diga: yo creo en Dios, pregúntale: ¿qué crees de Jesucristo? Porque eso, la respuesta a Él te va a mostrar si Él tiene a Dios o si no lo tiene. No todo el que dice que conoce a Dios le conoce, porque la Biblia nos muestra que el único conocimiento verdadero del Dios eterno está a través de su Hijo Jesucristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué? No tiene al Padre y no tiene al Hijo. ¿Cierto? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Me sorprendí hace poco, y siempre uno ve los frutos de estas cosas. Un hermano nunca pasa comunión con los hermanos. Entonces uno medio se lo encuentra a veces y comienza a hablar. Y comenzó a hablarme y comenzó a decirme que su amigo y que su amigo. Entonces yo comencé a... ¿cuál es su amigo, hermano? Me dijo: no, pues un testigo de Jehová que es de mi barrio, pero él es nomás de buena. Y mi amigo. ¿Cómo tú puedes tener comunión con una persona que no tiene la misma doctrina? Y ustedes sabrán el fruto. Pero si alguien viene a ti con otra doctrina, dice Juan, ¿qué? No le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque, hermanos, imagínate, tú abres la puerta y ves que se va a entrar una serpiente. ¿Tú la dejas entrar? Si tú dejas entrar la serpiente a tu casa, tarde o temprano te va a morder. ¿Sí? Por eso Juan dice: ciérrale la puerta. Pablo dice: predícale con mansedumbre 1 o 2 veces. Si no se arrepiente, hazlo fuera. ¿Sí? Dice: porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Primera de Juan 2:22. Acuérdese, el que no tiene al Hijo no tiene a Dios. La única manera de conocer al Dios verdadero es a través de su Hijo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 22. Hay unos agitantes. ¿Quién es el mentiroso?
Porque así como existe la verdad y la verdadera revelación del Hijo de Dios, también hay un ¿qué? Mentiroso. La serpiente antigua. Miren, hermanos, Satanás no está improvisando. Lleva siglos no de los siglos, llega siglos con la humanidad que engañándola, cambiándola, diciéndole mentiras. Y mira la mentira más terrible de Satanás. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Ay, es que nosotros somos testigos de Jehová y somos los testigos de Dios aquí en la tierra. Si tú niegas al Hijo, estás negando al Padre también. Y no solo estás negando al Padre, sino te estás volviendo directo enemigo del propósito eterno de Dios, revelado en su Hijo. El que confiesa al Hijo, ¿qué? Tiene también al Padre. Lo que habéis oído del principio, otra vez nos mandan las Escrituras, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, ¿qué pasa con nosotros? También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan capítulo 5, versículo 23 dice: para que todos, la voluntad de Dios es esta, hermanos, que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea, la persona que no conoce al Hijo, no conoce al Padre. Y la persona que no adora y le da el lugar de Dios mismo al Hijo, tampoco honra al Padre. Juan 8:19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Por esas discusiones que el Señor tenía con los judíos. Respondió Jesús: ni a mí me conocéis. Y el que no conoce al Hijo, hermanos, no conoce al Padre, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocería. O sea, nadie puede conocer al Padre, hermanos, sino solo a través de mí. Juan 14, 6, 7. Pasaje bastante conocido. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, hermanos, viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, ¿qué? También a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Segundo aspecto que relacionamos con el conocimiento del Señor Jesús: la comprensión clara, verdadera, pura y sana de quién es el Señor Jesucristo nos abre las puertas de los cielos y nos permite recibir todas las bendiciones espirituales que Dios había predestinado en su infinita gracia para todos aquellos que creyesen en Él. Bendiciones tales, o sea, los asuntos que vamos a hablar así de resumen, solo se pueden encontrar en el Hijo. No se pueden encontrar en otro lugar, ni de otra manera, ni por otro medio, sino solo a través de la persona del Hijo. Si tú no crees en el Hijo, vamos a leerlo, hermano. Juan 20, 30, 31. Sea de pasadita. Si tú no tienes al Hijo, no tienes nada. Así tengas una religión,
Si vayas todos los domingos a misa, no tienes nada. Así ayunes, así diezmes, si tú no tienes al Hijo, estás muerto en delitos y pecados. Dice Juan: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Recuerden que esos son los dos temas que vamos a compartir. Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si tú no crees en Jesucristo, no tienes la salvación, no tienes la justificación, no tienes la reconciliación, no eres redimido, no eres salvo, no eres hijo, no eres nada. Porque todo lo que Dios nos dio, ¿dónde está? En el don inefable, en el don perfecto que es su Hijo. O sea que aquel que menosprecia al Hijo está menospreciando toda la gracia derramada. ¿No les parece eso fuerte? Todo el amor de Dios está en el Hijo. Si tú rechazas el amor de Dios, solo te queda una horrenda expectativa de juicio. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5. Versículo muy conocido. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, no dos mediadores, no varios mediadores, solo un camino entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesús, el Cristo o Jesucristo, hombre. No hay otro medio, hermano. Hechos capítulo 4 versículo 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, ¿sí? Como la palabra es tan seria en este asunto, hermanos? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Efesios 1:3. Ya casi terminamos. No me duerma. 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda la bendición de Dios está ¿dónde, hermanos? En Cristo. Segunda de Pedro 1, 2 y 3. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mire dónde viene la gracia, hermano, y dónde viene la paz. Porque hay mucha gente que quiere encontrar paz y entonces va al psicólogo, o toma pastas, o viene para que alguien le acaricie el alma. ¿Ustedes se han visto que a veces la gente quiere que le acaricien el alma? ¿Cómo sufro? ¿Cómo lloro? Yo tan sufrido, ¿sí? Si la gente le dijera eso a Pedro, Pedro le diría: muéstreme las manos. Todavía no veo sangre. No has sufrido hasta la sangre como el Hijo de Dios. O si le dijeran a Pablo: Pablo, no sabes cuánto sufro. Pablo le diría: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. O otro le diría: Pablo, mira lo que me está pasando. Pablo diría: Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sí, a nosotros nos gustan que nos consientan el alma, pero la única manera que vamos a tener paz verdadera es en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas, estamos leyendo segunda de Pedro 1, 2 y 3, ¿sí?
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, ¿cuáles son todas las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida? ¿Cómo se conocen esas cosas? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Para terminar, hermanos, en fin, todas las cosas verdaderas, eternas y de valor nos han sido dadas por Cristo y para Cristo. Y no hay nada, ni nunca habrá un motivo más noble para la vida del creyente que conocerle a Él. Como decía Pablo en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Señor, ponga el mismo anhelo de Pablo en nuestros corazones, tener todo por basura para conocerle a Él. Entonces comenzamos esta nueva serie, hermanos, conociendo al Jesús verdadero. Amén, hermanos. Oremos para terminar. Señor amado, oh Jesús, Señor, te rogamos de todo corazón que tú nos saques, Señor, de nosotros mismos, Señor, y de nuestra ceguera, Señor, y nos concedas por tu gracia, Señor, volver nuestra mirada a ti. Queremos conocerte, Señor. Queremos ser como tú, ser llenos de ti, Señor. Acércanos a ti, Señor. Atráenos a ti con cuerdas de amor, Señor. No nos dejes vivir en la locura, Señor, de nuestra necedad. No nos dejes vivir en el engaño de estos tiempos, Señor. Llévanos a la verdad que eres tú mismo, Señor. Condúcenos por tu palabra, Señor, a ti mismo, Señor. Vuelve nuestros ojos a ti, Señor. Porque solo en ti hay una verdadera paz, Señor. Solo en ti existe el verdadero gozo y la verdadera alegría, Señor. Solo en ti existe una verdadera razón para vivir, Señor. No nos dejes ilusionarnos, Señor, con cosas que no valen la pena, Señor. Atrae nuestro corazón a ti, Señor. Atráelo por tu palabra, Señor. No queremos tener una fe emocional, superficial, Señor. No queremos tener una fe religiosa, Señor. Queremos tener una fe verdadera por tu palabra, Señor. Amén. Ayúdanos y susténtanos, Señor. Danos los instrumentos para la guerra y para la edificación, Señor. Para que todo aquello que se levante contra ti sea puesto bajo tus pies, Señor. Y para que tú puedas edificar tu casa, Señor, que somos nosotros, sobre la roca verdadera que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos y tómanos de la mano, Señor. Somos niños, Señor. Necesitamos tu ayuda y tu favor, Señor. También te pedimos perdón, Señor, en todo aquello en nosotros, Señor, que no te agrada, Señor. Todavía tienes que tratar con nosotros. Obra en nuestras vidas, Señor, para que podamos ser aquellos verdaderos discípulos tuyos. En el nombre de tu Hijo Jesús.
Oramos para que tú atraigas a muchos a ti, Señor. Oramos para que los corazones y la mirada de los hombres sea vuelta a ti, Señor. Ellos lleguen al pleno conocimiento, Señor Jesús, de la verdad. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén.